Ahora sí. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera sesión de hoy del curso de Buenas Prácticas de Laboratorio. Mi nombre es Nayeli Milenka Agustín Cortés, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Mayor de San Andrés y también formo parte y soy miembro de la Comisión de Enseñanza en la SOCEICAP y moderaré la sesión del día de hoy. Este evento está organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Química y sus programas SOCEICA. Un saludo cordial a todos los participantes que se han podido unir a la reunión. Esta conferencia está a cargo del ingeniero Cristian Elías Mamani Limachi. Y bueno, ingeniero, le cedo la palabra. La reunión es toda suya. Muy buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, ingeniero, se le escucha. Muchas gracias. Voy a dar inicio entonces. Voy a compartir pantalla y para poder facilitar lo que es la presentación voy a desactivar lo que es el video, ¿sí? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, se logra ver la pantalla. Bien, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio. Voy a desactivar la cámara para que pueda haber una señal fluida también. Y voy a darles también lo que es el contenido del tema, ¿ok? Bueno, me presento. Mi nombre es Cristian Elías Mamani Limachi. Soy ingeniero químico, también egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Y prácticamente he decidido especializarme en el área de alimentos. Compartiendo mi experiencia, estaba encargado del área de control de producción y calidad de la empresa de pastas y fideos extruidos Caserita SRL, ya donde ahí desempeñaba labores más que todo en la producción de diversos tipos de fideos, según las líneas también que tenía la empresa. También en el control de calidad del producto terminado en la panificación del pan casero. Eso fue casi hace 2 años, ¿no? Actualmente ya la empresa también creció, abrieron varias líneas también, ¿no? Y recientemente, ya por este año pasado y a inicios casi de estos meses de este año, estaba a cargo también del control de calidad de materia prima del área de sólidos en lo que es Soalpro y en el área de líquidos, ¿no? Entonces, me presento con ustedes para poder presentarles el curso de buenas prácticas de laboratorio y la importancia que va a tener. Entonces, vamos a empezar. Tenemos 3 sesiones para poder realizar este curso, así que vamos a iniciar con la sesión número 1, que específicamente vamos a tocar lo que es la introducción a lo que es la norma boliviana 17025 y también a lo que es la gestión de las mismas, ¿no? Los requisitos que se tienen. Así que vamos a dar inicio rápidamente, ¿ok? ¿Cuál va a ser el objetivo? Primero, que nosotros podamos comprender la importancia de las buenas prácticas del laboratorio.
que si bien podemos enfocarlo en el área de alimentos, no siempre se emplea, o la ley no está exclusivamente solo para el área de alimentos, sino también para lo que es el área de eh, para todo tipo de laboratorios, ya sea en el área farmacéutica, en el área de minerales, en el área de textiles y demás, ¿no? Entonces, esta norma básicamente te indica, te da indicaciones, instrucciones de cómo deberías tú manejar o cómo deberías gestionar tu laboratorio y cómo también deberías tomar diferentes tipos de muestras, el muestreo, el almacenamiento, y demás, ¿no? Entonces, vamos a comprender qué son las buenas prácticas del laboratorio, identificar su importancia, reconocer algunos requisitos. Hay 6 puntos, 6 principios claves en lo que es las buenas prácticas del laboratorio y luego analizar errores comunes, ¿no? Aquí vamos a entrar un poco a la parte práctica, donde yo les voy a mostrar algunas fotos, ¿no? De algunos análisis que se hacía para que ustedes puedan observar y podamos identificar también dichos problemas, ¿ok? Así que vamos a empezar entonces con una pregunta. Y aquí quisiera que podamos participar todos, ¿no? A ver, la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes confiarían en un análisis si no saben cómo fue realizado? A ver, quiero preguntarles a ustedes. Ustedes son encargados, por ejemplo, de laboratorio. Son encargados de laboratorio. Y ustedes van a entregar sus resultados, ya sea a producción o a gerencia o a los mismos compradores o a los proveedores quizás. Entonces, ustedes van a entregar un resultado. Por ejemplo, digamos que ustedes han medido el pH de un yogur, ¿ya? Y ustedes cuando han realizado el análisis, han hecho el procedimiento y han entregado el pH de yogur a producción y han indicado, bueno, estamos entregando un producto que en este caso es yogur, donde el pH es 4.25, por ejemplo. Ahora, yo te doy ese resultado. Yo te voy a decir, el pH de este yogur es 4.25. Según la norma boliviana, ya en el área de lácteos para el yogur, el pH debería estar en el rango de 4 a 4.5. Entonces, si yo tomo eso y yo te digo, el pH es 4.25 y yo te doy ese dato, yo soy el encargado del laboratorio y te doy ese dato. ¿Tú confiarías en este análisis si no sabes cómo lo realizaron? A ver, los escucho. ¿Qué harían ustedes? ¿Confiarían? ¿No confiarían? Yo creo que estaría realizando una analista. Ya nos basamos en eso, está bien. Podemos confiar porque lo está realizando un analista encargado, ya calificado, pero ustedes saben que todas las personas, casi siempre somos en ese aspecto un poco delicados. Queremos saber siempre el resultado real. Y hay personas incluso, y si nos vamos al área de fármacos, por ejemplo, debemos ser muy detallistas, y en el área de alimentos también, porque estamos tratando con alimentos que vamos a proporcionar a seres humanos, ya así también como los medicamentos, y si hay algún error, pues la responsabilidad va a caer sobre el analista, ¿no? Entonces, la confianza de un resultado, de un análisis, es clave, es fundamental. ¿Y cómo yo puedo garantizar que yo estoy haciendo un adecuado procedimiento? Pues aplicando las BPLs, ¿ya? Entonces, ahí vamos con esa pregunta clave. ¿Confiarías en un análisis si no sabes cómo fue realizado? Tú como recepcionista de los datos, lo primero que tú tienes que pedir es una ficha técnica, ¿ya? O el POE, o qué medida está tomando o qué procedimiento está realizando para hacer ese análisis. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, cuando nosotros medimos la densidad de una sustancia líquida, ¿la temperatura afecta o no? ¿Qué creen? ¿Importa la temperatura? Así es, Sí, importa. ¿Y cómo afecta? ¿De manera inversa o directamente proporcional? inversamente proporcional. Exacto. Ahora, mira, cuando tú mides, por ejemplo, estamos haciendo el análisis de leche, por ejemplo. Te llega la leche y obviamente sabemos que cuando la leche sale de la vaca directamente no sale pues a una temperatura de 5 grados, tampoco sale a una temperatura de 10 grados, ¿ya? La temperatura va a variar casi de 30 a 37 grados centígrados. Y por eso, chicos, es bien importante cuando se hace, por ejemplo, la toma de muestra en la leche,
Apenas se recepciona la leche, se procede a enfriarlo, porque esa temperatura, 30, 37, es una temperatura que a los microorganismos les gusta, ¿ya? Pero ahora aquí viene un detalle. Yo no puedo medir la densidad a 37 grados que a 5 grados, porque va a haber una cierta variación, ¿ya? Otro parámetro, chicos, a ver, algún otro parámetro que ustedes vean que afecta la temperatura, ¿cuál puede ser, además del pH? ¿Qué otro parámetro puede afectar la temperatura en una medición? A ver, los escucho. ¿Algún parámetro que afecte la temperatura al momento de medir, además de la densidad? ¿Cuál creen que sea? Vamos, yo sé que hay muchos participantes que deben estar haciendo sus pasantías o tal vez están en alguna empresa, fábrica. Yo les voy a dar una pista. Es aquella propiedad que mide los sólidos solubles en un alimento. Ahí está, vamos a poner. ¿Qué parámetro mide la cantidad de sólidos solubles? A ver, ¿alguien? ¿Alguien? En el chat indican grados Brix y Es, grasas totales. exacto. Los grados Brix son muy importantes, ¿ya? Eh, en el área de alimentos, por ejemplo, en la industria, nosotros medimos lo que es la cantidad de sólidos solubles usando un refractómetro, ¿no? Y hay dos tipos de refractómetros, ¿no? Uno que es el visual y el otro es el digital, ¿ya? Por así decirlo. Y la temperatura también afecta mucho, ¿ya? Entonces, tú, inocentemente quizás, y alguna vez tal vez les ha pasado, que cuando han medido los grados Brix de un alimento, tal vez lo han medido caliente. Por ejemplo, esto pasa mucho en las mermeladas, ¿ya? O en los néctares. Cuando nosotros hacemos néctares o mermeladas, usualmente tenemos que, en diferentes procesos calentamos o pasteurizamos o simplemente esterilizamos y al momento de tomar la muestra, pues la muestra está caliente. Y ustedes saben bien que al estar la muestra caliente, al medirlo en el brixómetro, en el refractómetro, me va a dar un resultado erróneo, ¿ya? Entonces, todas estas cosas, chicos, que les estoy hablando, miren cómo la temperatura es importante, ¿ya? Tú tienes que tener este proceso estandarizado para poder dar un resultado confiable. ¿Qué tal si tú eres, no sé, trabajas, digamos, en el Ministerio de Educación, ¿ya? O los encargados de proveer el desayuno escolar, ¿ya? Y te ofrecen a ti, yo te voy a ofrecer un yogur con esta densidad, con estos grados Brix. Pero tú, ¿cómo vas a darte cuenta si es que esos resultados son reales? ¿Qué tal si el que lo ha medido a una temperatura caliente o lo ha medido en frío? No sabemos. Y es por eso que existen ciertos procedimientos estandarizados, ya donde te indica qué se ha hecho, a qué temperatura se ha medido, incluso con qué instrumento se ha medido, quién lo ha medido, ¿ya? Entonces, todos esos detalles conforman lo que son las buenas prácticas de laboratorio. ¿Y cuál es el objetivo de las buenas prácticas de laboratorio? Dar resultados confiables. ¿Ok? Ya. Continuamos. A ver, veamos un caso real. Ya, como les decía, una empresa X elabora yogur, ¿ya? Y te dice, te da los siguientes resultados. Mira, mira esto. Te dice que el pH ha salido 4,25, que los grados Brix te ha salido 14,2 y que la acidez titulable ha salido un 0,89% en ácido láctico, obviamente, ¿ya? Te han lanzado esos resultados, ¿ya? Entonces, tú al ver estos resultados, vas a comparar obviamente con las normas, porque eso es lo primero, chicos, que se tiene que hacer, ¿ya? Ver las normas, porque yo sé que no somos, bueno, tal vez hay muchachos que son muy inteligentes que se memorizan las normas, por ejemplo, cuánto es el pH, de qué rango, o la densidad, no sé, ¿ya? Pero si no, tienes que recurrir a las normas bolivianas, donde te indican los parámetros o los rangos que debería tener un producto. En este caso, por ejemplo, para el yogur, yo estoy colocando ahí los rangos. Mira, en las especificaciones dice que el pH debería ser de 4 a 4,5. Y tu resultado, el resultado que me están dando es 4,25. Los Brix de 13 a 15. Y el resultado que me están dando salió 14,2. La acidez titulable va de 0,8 a 1,2%. Y el resultado que me están dando es 0,89.
Si yo te doy estos resultados, ¿tú qué vas a decir? Te voy a dar dos opciones. La primera opción, este yogur está bueno. La segunda opción, no, este yogur no está bien. Viendo solamente los resultados, chicos, ¿ustedes cuál de esas dos opciones tomarían? A ver, ¿cuál de esas dos opciones tomarían? ¿El yogur está bueno o no está bueno? A ver, vamos, participamos, chicos. Y nomás, chicos, pueden participar. Activen sus micrófonos. Sí, mira, a mí me gusta que participen. A ver. En que, como se encuentra en los rangos estimados, ¿se podría considerar que el yogur está bueno? Exacto. De hecho, sí. Y es lo que decíamos a un principio, ¿no? Yo te estoy dando resultados. Y según los resultados me ha lanzado eso. Tú tranquilamente has dicho muy bien, me has dado buenos resultados, me has entregado tu ficha técnica donde dice que has hecho esto, esto, esto. Perfecto. Pero aparentemente está bien. Pero ¿qué pasa? Ya, has comprado el producto. Ya está en tu almacén. Pasa una semana y de repente tus envases se han inflado. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha inflado el envase? Porque se ha generado gas. Y al generarse gas es porque aún ese yogur se está fermentando. ¿Me estás preguntando o...? Entonces, como pueden observar, ya hay algo malo ahí entonces, ¿no, chicos? Y tú te vas a sorprender y vas a decir, a ver, momento, ¿qué ha pasado? A mí me han vendido un yogur con estos parámetros. Y ahora resulta que es así. Ya, tengo que llevar esta muestra a otro laboratorio, porque quizás en este laboratorio no han tomado ciertas medidas de cuidado, ¿no? No han tomado buenas prácticas de laboratorio. Y tú al llevarlo a otro laboratorio externo, por así decirlo, resulta que el pH ha salido 3,78. Y tú ves ese resultado y dices, momento, ¿por qué 3,78? A mí me han dicho que es 4,25. A ver, tal vez el laboratorio está mal, no creo. A ver, voy a ir a otro lugar. Y te lanza 3,75, por decirlo. Te das cuenta que el resultado está siendo repetible, es reproducible. Entonces, ahí hay un problema. A pesar de que me han dado ciertos parámetros que indicaban que el yogur está bien, resulta que no, ¿ya? Y eso es responsabilidad del analista del laboratorio, ¿ya? Entonces, hay casos reales, muchachos. Más adelante les voy a mostrar otros casos que han sido, de hecho, extremadamente, han atentado contra la salud, por ejemplo, ¿ya? A ver, continuamos. Entonces, ¿qué son las buenas prácticas del laboratorio? Como yo les decía, en corto, ahí vamos a leer ya lo que dice la norma como tal. La norma 17025 dice y define a las BPLs como el conjunto de lineamientos o recomendaciones basadas en la aplicación de principios técnicos. Ahí es donde entra la parte ingenieril. Y científicos. Ahí entra la parte de gestión, donde tú tienes que revisar las normas en la organización y la administración de un laboratorio analítico. Vuelvo a decir, no siempre es un laboratorio de alimentos. Puede ser un laboratorio, qué sé yo, del área de textiles, del área farmacéutica, del área de colorantes, ¿ya? Pero el punto es que el objetivo debe ser promover la calidad y la validez de los datos generados. De nada sirve, chicos, hacer un resultado que tú digas, me ha salido bien, o tú por querer vender tu producto, digas, no, si este producto está en el rango, cumple. Y eso normalmente, chicos, en laboratorio, ¿cómo lo conocemos? Lo conocemos como maquillar, ¿no ve? O cocinar datos. Yo mismo sé ver eso. Cuando estaba como auxiliar en el laboratorio del curso básico o en la carrera, veía. A veces por querer hacer que estén en el rango, maquillamos datos. Chicos, tal vez eso ya en el laboratorio, ya en la universidad, ya puede ser. Pero, pero, en la práctica, en la empresa, en el trabajo, eso es un delito, ¿ya? Es un delito. Y más si trabajas con alimentos o con bueno, alimentos se define como cualquier tipo de sustancia que se ingiere en el ser humano, ¿ya? Puede ser muy peligroso, ¿ya? Entonces, las BPLs te ayudan a qué? A garantizar o a promover la calidad y la validez de tus datos. ¿Ok?
Ahora, estas BPLs, ya, recientemente, por eso no sé si han visto, es la ley 17, es la norma boliviana 17025-2018, dice, ¿ya? Es porque la última revisión se la ha hecho en el 2018 y ahora es de cumplimiento obligatorio en aquellas áreas donde se ven involucradas con el consumo de sustancias, ya sea la farmacéutica o el área de alimentos. Es obligatorio ya cumplir con estas normas, ¿ok? Promulgadas por organismos tales como la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico o el Departamento de Salud, o a nivel global ya el FDA, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el enfoque de las BPLs? Estandarizar protocolos. Como te decía, voy a medir la densidad. ¿Cómo vas a medir la densidad? Ah, ya, primero voy a agarrar lo que es mi picnómetro de 25 ml o de 50, no sé. Segundo paso, voy a añadirle agua destilada a tal temperatura. Tercer paso, voy a pesar, así. Tienes que indicar. Eso se llama ya tu POE. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso es estandarizar. ¿Y por qué es necesario estandarizar? Porque a veces, chicos, en las empresas se trabajan por turnos. ¿Qué tal, por ejemplo, yo estoy en el turno de la mañana y me ha llegado una muestra? He medido la densidad y me salió 1.35. En la tarde va a entrar otro trabajador en otro turno y va a realizar la misma medición. Y él va a realizar el mismo procedimiento que es, y debería obtener un resultado semejante al que ha obtenido el primer operador en el primer turno. ¿Ok? Por eso es necesario estandarizar. Aquí no hay como, no sé, yo por ejemplo, estoy en el laboratorio, por hacerse los capos o por optimizar, digamos, el tiempo, ya voy a pipetear con la boca, ya voy a leer y no leen bien los meniscos, por ejemplo, en las buretas o en las probetas, ¿ya? Tenemos que seguir un orden, ¿ok, chicos? Entonces, está enfocado en estandarizar protocolos, información y documentación. Importante la documentación. Vamos a ver que es uno de los pilares de las BPLs, ¿ya? En resumen, ¿qué son las BPLs? Conjuntos de normas y procedimientos destinados a garantizar lo siguiente. Primero, garantizar la calidad de tu medición, la confiabilidad, que es muy importante, la trazabilidad. Una buena medición te va a permitir realizar una buena trazabilidad. Y al decir buena medición, no me refiero a que esté en el rango, ¿ya? Sino a que lo hayas realizado de manera correcta. Y la reproducibilidad, lo que les decía, si un trabajador del turno de la mañana mide un valor, el trabajador de la tarde debería acercarse a ese valor, porque ha realizado los mismos procedimientos. ¿Ok? Ya, hasta ahí, chicos. ¿Está claro qué son las BPLs y cuál es su principal objetivo? ¿Estamos claros? ¿Podemos avanzar? Ya. Señora. Muy bien. Tomen en cuenta eso, chicos. Es muy importante. Aquí ya no hay que voy a cocinar datos, no. Acá lo que se ve se anota, ¿ya? Y algo muy importante es tu integridad como persona, ¿ya? Aunque la empresa, digamos, o sea, es que a veces, chicos, recibir un producto de mala calidad, con parámetros malos, no es bueno para la empresa. Eso se traduce como pérdida de dinero. Pero tú, no por agradarle al jefe, vas a darle, pues, resultados buenos. Yo, chicos, donde estaba, trabajaba como auxiliar, como les decía, ¿ya? Y como auxiliar yo veía que el de los otros departamentos a veces trataban de maquillar los datos. A veces les funcionaba, ¿ya? ¿Por qué digo que a veces les funcionaba? Porque producían tanto producto, chicos, que a veces esos errores eran despreciables, por así decirlo, y ni se daban cuenta. Pero ¿quién va a darse cuenta? El consumidor. Va a decir, ay, mi estómago me duele. Debe ser porque he comido, no sé, y ahí lo pueden camuflar, no sé, ¿ya? Pero tú, como una persona íntegra y como ya futuro profesional o profesional, tú tienes que brindar datos seguros, ¿ya? Datos seguros, ¿ok? Vamos a continuar. Seguimos. La importancia. Ya, vamos a analizar uno por uno. Adopción de técnicas válidas en forma adecuada.
¿Qué quiere decir eso? Si ustedes van a ir a cualquier empresa, chicos, a cualquier empresa, si la empresa es muy establecida o ya tiene muchos años de recorrido, tienen su propia forma de medir sus parámetros, ¿ya? Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo medía la acidez, por ejemplo, en la leche, ¿ya? Para medir la acidez de la leche hay que hacer una titulación con hidróxido de sodio. Y en la universidad nos han enseñado que tenemos nosotros que primero preparar una solución de hidróxido de sodio 0,1 normal, por ejemplo. Ya, no hay problema. Tú preparas tu solución 0,1 normal de hidróxido de sodio, haces tu solución y la pregunta clave, y lo que nos enseñaban en Química 100. ¿Cómo tú aseguras que esa solución de hidróxido de sodio es 0,1 normal? A ver, díganme, ¿cómo yo puedo asegurar que una solución de hidróxido de sodio es 0,1 normal, por ejemplo? ¿Qué hay que hacer? Estandarizar. A ver, ¿alguien? Eso, muy bien. ¿Y con qué se estandariza? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Con qué se estandarizaba el hidróxido de sodio? A ver, tal vez alguien por ahí se acuerda, está viendo tal vez su guía, o pregunten al chat. ¿Con qué se estandariza el hidróxido de sodio? Es con una sal que tiene que ser pura, ¿ya? Y tiene que ser estable, ¿no? Un patrón primario. A ver, ¿alguien? A ver, ¿quién? ¿Cómo se estandariza el hidróxido de sodio? Tal cual pongan en el chat y les va a aparecer seguramente carbonato ácido de sodio o bicarbonato de sodio o de potasio, ¿ya? O tal vez, o el biftalato de potasio. O sea, hay varios indicadores primarios, ¿ya? Entonces, vamos a continuar ya para no alargarlo. Tú cuando preparas tu solución hidróxido de sodio 0,1 normal, ¿ya? En teoría, en papel, cuando tú quieres preparar eso, digamos que te dice que tienes que pesar 0,10 gramos de hidróxido de sodio, ¿ya? Tú haces eso y aquí puedes cometer varios errores que yo creo que lo van a ver en la parte práctica. Primer error, cuando han pesado en la balanza, no es 0,10 gramos. ¿Cómo puedo corregir ese error, chicos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cómo podemos corregir ese error de la medición del peso? Estamos hablando de 0,10 gramos de hidróxido de sodio, por ejemplo. ¿Qué acciones tomarían ustedes? A ver, ¿alguna sugerencia? Estamos tratando de hacer este curso bien práctico, chicos, porque cuando yo lo tomé en el IFNORCA, era casi muy teórico, ¿ya? Y está bien. Ahorita el curso legal pues, dura casi un mes, ¿ya? Ahorita lo estamos haciendo así. ¿Cómo haríamos? Hay ciertos criterios, chicos, que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando se toma el hidróxido de sodio, yo la primera vez que hice no sabía que había sido higroscópico. O sea, no, o sea, sí sabía, pero no que en ciertos lugares, chicos, son bien detallistas con eso, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando pasé química 100, por ejemplo, me hacían pesar el hidróxido de sodio en papelito, en papel así. Ubican porque no sabía ver, digamos, reloj y con papel. Y agarrabas el hidróxido y lo pesabas. Mal, porque al ser higroscópico pierde su masa. Y al menos si tú vas a pesar una cantidad pequeña con 3 decimales, necesitas pues exactitud y precisión, ¿ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué tendríamos que hacer? La balanza. No puedo usar una balanza, qué sé yo, de 1 decimal o de 2 decimales. Tendría que ser una balanza analítica de 3 decimales. Y ahí viene el tema de las balanzas, muchachos, ¿ya? Cuando ustedes ya vayan a planta o a laboratorio, su mejor amigo van a ser las balanzas, los refractómetros, ¿ya? Y las titulaciones. Eso lo van a ver como el pan de cada día, ¿ya? Y las balanzas, ustedes saben que se tiene que calibrar. No puedo usar una balanza así nomás, ¿ya? Y si hablamos de balanza analítica, ustedes saben bien que tanto en el IDEPROG como en el curso básico hay una sala de balanzas, específicamente para medir cantidades pequeñas que tienen incluso su puertita, ahí están cubiertas. ¿Por qué tienen eso? Porque pues incluso el viento, el aire puede afectar en la medición, ¿ya? Entonces, ya
¿Cómo deberíamos hacer? Primero, una balanza analítica. Segundo, no usar papel para poder tomar la muestra, ni tocar con mis manos a la muestra. Tendría que usar vidrio reloj, ¿ya? Y pesar, nosotros usamos espátulas, las espátulas normales. En algunos casos usan pinzas, chicos, porque el hidróxido de sodio viene en forma de cápsulas, ¿ya? En todos esos detalles, chicos, ustedes lo van a adquirir con la práctica. Pero como yo les decía, en algunas fábricas o en algunas industrias lo hacen así, de esa manera, a la antigüita le llamamos. Pesa el hidróxido de sodio, hay que estandarizarlo, ¿ya? Y luego lo usan recién. Pero eso toma tiempo, ¿ya? Entonces, hay empresas donde ya tienen sus soluciones ya estandarizadas y preparadas, ¿ok? Entonces, eso ya va a venir también de parte del analista. Tiene que ser un capo en estandarizar soluciones, un capo en manejar la balanza, en calibrar la balanza, todos esos detalles, ¿ok? Entonces, de esa manera, cada empresa va adoptando técnicas nuevas. ¿Y cómo yo puedo validar esa técnica? Ah, con la reproducibilidad. Lo que les decía, si yo mido, por ejemplo, la acidez de una muestra, ese resultado debería repetirse, no sé, en 5 mediciones, en 6 mediciones, repetirse. Y si el resultado se repite, entonces tú puedes ya dar validación a tu técnica, ¿ok? Entonces, en diferentes lugares tienen diferentes formas para medir ciertos parámetros, ¿ya? Vamos, ¿cuál es la importancia también? Uso de materiales de referencia certificados, ¿ya? Algo interesante, por ejemplo, es que en diversas empresas usan instrumentos de medición, pero que han sido certificados. Ahora, aquí viene mi pregunta, y yo sé que lo saben. ¿Qué institución se encarga de certificar, ya, a un instrumento o a un equipo de medición? ¿Quién se encarga de hacer eso? Metro. Exacto, IPMetro. Yo les recomiendo que hagan sus pasantías ahí, chicos, en IPMetro. Ahí sí les van a someter rudo en la parte de análisis de datos y errores. ¿Ok? Repetibilidad, reproducibilidad, ¿ya? Cada dato, ¿ya, chicos? IPMetro se encarga ya de certificar que un instrumento ha sido calibrado, ¿ya? ¿Qué instrumentos usualmente ellos calibran? Dependiendo de en las empresas o las industrias, lo principal que ellos vienen a calibrar son las balanzas. Lo principal, en cualquier lugar. Las balanzas, ¿ya? Otros equipos como el refractómetro, ¿ya? O las balanzas de humedad, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ellos vienen cada 6 meses casi a hacer un análisis. Bueno, dependiendo cómo va, dependiendo del equipo, por ejemplo. Por ejemplo, hay lugares en la parte de harinas, por ejemplo, usan sensores de humedad, que son los higrómetros, porque es importante determinar la humedad y temperatura del ambiente. Entonces, las empresas adquieren higrómetros y lo instalan en diferentes puntos de su almacén. Entonces, IPMetro, la empresa tiene que contratar a IPMetro, por si acaso. No es que IPMetro viene gratis, no, 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 hay que pagar, ¿ya? Entonces, tú vas a hacer obviamente tu análisis interno, vas a hacer tu reproducibilidad de datos, bien, ¿ya? Vas a llamar a una empresa externa como IFMetro, ellos van a venir y ellos van a calibrar y van a certificar que tus instrumentos están calibrados. Pero dependiendo del instrumento, va la validez. Puede ser 6 meses, puede ser 1 año, 2 años, qué sé yo. Depende, ¿ya? Entonces, esto casi más se va a las empresas grandes, ¿ya? Cuando tú haces emprendimiento, obviamente te va a costar más caro contratar IFMetro, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto de la calibración, ya? O de estas BPLs y las BPMs también. Porque si tú cumples con esto, tú puedes certificarte con las ISOs, ya sea la 9001, la de calidad, la de gestión, y son requisitos. Si tú quieres certificarte con alguna ISO, tú tienes que cumplir o tienes que tener mínimamente tus BPMs y tus BPLs. Si no, no, ¿ya? Ahora, sí, hay empresas que están empezando recién, ¿ya? Donde no pueden quizás garantizar o pagar o cancelar un agente externo para que haga tu calibración, ¿ya? Ahí es donde entras tú. Por algo te has formado como ingeniero, ¿no ve? Entonces, tú puedes realizar la calibración, ¿ya? Y cuando vengan, por ejemplo, a inspeccionar los de Senasac, por ejemplo, o no sé, algún otro agente externo, te van a decir, a ver, tú estás usando esta balanza.
no está certificada por IFMETRO. ¿Quién me garantiza que esta balanza está adecuadamente calibrada? ¿Y ahí quién va a venir? Ah, yo soy ingeniero químico, o ingeniero industrial, o ingeniero en alimentos, así que yo he realizado esto, y ahí tienes que mostrar tus registros, y ahí vas a mostrar en tal fecha se ha hecho tal medición, con tales parámetros, a tal temperatura, a tal humedad, dando estos resultados. A la siguiente fecha, lo mismo, y podemos ver que se cumple la reproducibilidad de mis datos, o la precisión. ¿Por qué? Porque los datos son repetibles, son reproducibles. ¿Ya? Entonces, tú también puedes hacer eso. Obviamente, Senasac, cuando tú inicias tu empresa, no te va a molestar tanto en eso, porque los que sí te van a exigir las BPMs y las BPLs así con estricta rigidez son las ISOs. Si tú quieres certificarte alguna ISO, ahí sí ellos te van a venir a verificar que tengas esos registros o esos certificados. ¿Ok? Continuamos. Diseño de material documental de soporte. Lo que les decía, muchachos. Y acá les voy a mostrar un poco. A ver, déjenme mostrarles en pantalla. Por ejemplo, acá tengo una ficha técnica, ¿ya? No sé si pueden observar, ¿ya? Esta ficha técnica, como ven en pantalla, ¿ya? Es bueno, acá está bien especificado. Tiene que tener el logo de la empresa, el nombre de qué es este documento, su código, ¿ya? Por ejemplo, aquí es almacén de materias primas sólidos, ¿ya? Y acá te indica qué número de ficha técnica, ¿ya? ¿Qué versión es? Ahora, eso de versión, chicos, muchos nos preguntamos, ¿por qué en algunos usan versión 1 o versión 2? Es porque quizás al hacer tu primera versión, los de las auditorías internas o externas te han hecho una observación. Por ejemplo, no sé, el color, tú indicas que es negro a marrón, ¿ya? Pero en tu primera versión has puesto que solo es negro. No, tienes que mejorar, porque ahorita vemos el colorante caramelo y no es negro, tiene un toque ligero café. Así que tienes que actualizar tu ficha técnica. Ahí te van a indicar. Ah, ya, entonces lo corrijo. Y ahí es donde ya se vuelve versión 2 o versión 3, versión 4. A medida que ellos te vienen, te hacen ciertas correcciones, tú ya vas modificando. ¿Ok? Por ejemplo, en esta ficha técnica dice nombre del producto, colorante caramelo, especificaciones, ¿ya? Para el proceso de caramelización. Características organolépticas, o sea, lo que siempre, ¿no? ¿Cómo se hace, ya? La consistencia, el color, olor, impurezas. ¿Qué tenemos que hacer? En la consistencia debe ser líquido, característico del producto. ¿Qué método vas a usar? Análisis sensorial. Ahora aquí viene. ¿Qué método vas a usar? Análisis sensorial. Y ahora, ¿cómo es ese tu método? Ahí tú tienes que mostrar tu procedimiento operativo estándar. A ver, para este colorante, el análisis sensorial para la consistencia es el siguiente. Primero, visual. Vamos a colocar nuestro producto en un vaso de precipitado, vamos a poner una luz, incluso hasta en Flux te habla de cuántos flux vas a poner tu luz y cómo vas a hacer tu análisis visual, ¿ya? ¿Bajo qué parámetros? Porque hay ciertos códigos de colores, chicos, que se usan. Y hay empresas que son, por ejemplo, del extranjero, que tienen sus códigos de colores, sus números, ¿ya? Entonces, ahí tú vas a explicar qué método vas a usar, dependiendo del producto que tú quieras usar, ¿ya? Ya, a ver, vamos a volver, ¿ok? Ya, entonces, como pueden ver, este documento que les muestro ya es pues un documento o una ficha, un documento que es propio de la empresa. De alguna manera tú te vas a poder respaldar en ese documento y ya no va a haber problema. ¿Ok? Ya, continuamos. ¿Qué más? ¿Cuál es la importancia? Introducción a procedimientos de control de calidad interno. Ya. ¿A qué te refieres con esto? Cuando tú ya generas tu ficha técnica, ya generas tu proceso, tu procedimiento estandarizado, ¿ya? De cierta manera, tú ya vas a tener un control de calidad interno propio de ti, de la empresa, ¿ya? Cuando venga otra persona externa, ya sea un pasante o sea un nuevo trabajador o sea alguien nuevo en el área, tú ya vas a tener un procedimiento interno y tú ya vas a poder de cierta manera explicar o capacitar a esa persona para que esta persona realice los mismos procedimientos y me pueda brindar resultados confiables. ¿Ya? Y eso va a ser gracias a qué? A tu documentación, a tus procedimientos o a tus instructivos. ¿Ya? Vamos con el penúltimo. Participación en esquemas reconocidos de suficiencia analítica. Cuando tú ya tienes muchos, pero mucho recorrido en un análisis, por ejemplo,
Tu fábrica o tu empresa siempre ha realizado la medición de pH, siempre. Y más que todo del pH del jugo de naranja, siempre. Tienes tanta documentación, chicos, tanta documentación, que ya puedes llegar a ser un referente. A ver, por ejemplo, ustedes sabían que de la canela no hay un procedimiento como tal, de qué se le mide como tal a la canela. No hay. Y en la calle lo venden, la canela, lo venden en trozos, ¿cómo se llaman esto? Si bien lo venden en pedacitos, también lo venden la rama completa, ¿no ven? No hay un procedimiento, o sea, como tal de qué cosas voy a medir de la canela. Pero si tú, digamos, empiezas a trabajar con la canela, es tu materia prima fundamental, empiezas a medir, qué sé yo, tu análisis organoléptico, color, olor, el aroma, la consistencia, análisis físico-químicos, qué tal si mides, no sé, la densidad puedes medir, o quizás las cenizas, o más relevante, puedes hacer un análisis físico-químico, no sé, un control cuantitativo, o sea, tú puedes hacerlo. No hay, digamos, una norma como tal, pero si tú lo haces y lo haces tan repetible, o sea, lo has hecho por años, puede llegar a ser como un referente para otras empresas o para incluso para la revisión o la inspección, ¿ok? Entonces, depende también de tu producto, ¿ya? Y por último, reconocimiento formal de un programa de aseguramiento de la calidad en el laboratorio. Ahora, muchas empresas casi tienen un departamento llamado aseguramiento de la calidad. Ya no es control de calidad, ¿ya? Ahora, el control de calidad depende del aseguramiento de la calidad. ¿Cuál sería el organigrama entonces? Que primero está el aseguramiento de la calidad y el aseguramiento de calidad recién tiene a su jefe de control de calidad. Y el jefe de control de calidad tiene a su jefe de laboratorio, a sus auxiliares y demás. ¿Quién va a pedir resultados? El de aseguramiento de la calidad. Y su nombre lo dice, aseguramiento de la calidad. Él tiene que garantizar que los resultados que tú me estás dando sean confiables, repetibles, reproducibles. ¿Ok? Ya, listo. Esa es la importancia en la industria. ¿Ya? Vuelvo a repetir, yo un poco les voy a hablar más en la experiencia mía que he sido en el área de alimentos. ¿Ok? Pero misma acción se tiene que repetir en otras áreas. ¿Ok? Ya será pues con porcentajes en masa o análisis espectrofotométricos, qué sé yo. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro? ¿Podemos continuar? Está claro. Ya, gracias. Ya, muy bien, espero que estén escuchando, ¿ok? Ya, continuamos. ¿Qué ventajas hay? Se va a evitar la repetición de trabajos, remuestreos, reanálisis, generación de datos cruzados, ¿ya? Cuando nosotros ya tenemos un procedimiento, ya tenemos un orden como tal, ya no va a haber necesidad de hacer otro. Vamos a optimizar tiempo, vamos a optimizar, y la optimización de tiempo se traduce en optimización de dinero, ¿ya? También vamos a evitar errores o pérdida de credibilidad, de seguridad y responsabilidad, ¿ya? Ya que buenos resultados van a generar confianza, ¿ya? Y también vamos a evitar ya la falta de la calidad en un proceso. Esas van a ser las ventajas. La principal ventaja va a ser la optimización de los costos de calidad. Es la principal. Dar esa seguridad a tus clientes, ¿ya? Dar esa seguridad de tus datos. Ahora sí, vámonos a lo importante. Ya sabemos qué son las BPLs, para qué me sirve, cuál es su objetivo, cuáles son sus ventajas. Ahora vámonos a sus principios, ¿ya? O a los 6 principios de las BPLs. O sea, en la norma como tal, en la norma boliviana, esto lo desarrolla de forma grande. Y ahorita yo estoy tomando estos puntos que a mí también me han enseñado, ¿ok? Así que eso también yo les transmito. El primer punto son las mediciones analíticas deben realizarse para satisfacer un requerimiento acordado, ¿ya? Si a ti te mandan a medir la densidad, pues dedícate a medir la densidad. Ese tiene que ser tu objetivo. Tienes que cumplir con eso. Y si no da el resultado esperado, pues reportas el resultado que has hallado, ¿ya?
Ahora, ¿qué elementos van a integrar este principio? ¿Cuál es el primer principio? Las mediciones analíticas deben satisfacer los requerimientos el requerimiento acordado, ¿ya? ¿Qué elementos van a integrar este principio? La medición debe tener un propósito. ¿Cuál es el objetivo de una medición? ¿Cuál es el objetivo de medir algo? Porque como ingenieros nos gusta medir. Como ingenieros nosotros le damos un valor a un parámetro y al darle un valor a ese parámetro decimos si ese producto o ese resultado es bueno o malo. O una vez teniendo esos resultados podemos tomar decisiones. Esa es la importancia, ese es el propósito de la medición, tomar ciertas decisiones, ¿ya? Debe haber especificación de calidad. ¿Qué es calidad? Satisfacer ciertas necesidades. Entonces, debe haber una especificación, debe haber un procedimiento para poder cumplir con ese requerimiento de calidad, ¿ya? ¿Qué más? Conocer las limitaciones de tiempo. Esto es muy importante, chicos, muy importante. Al menos cuando tú eres control de calidad en materia prima o en producto terminado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Llega, por ejemplo, un camión con colorante, ¿ya? Entonces tú tienes que proceder a tomar ciertas muestras. Y no es así al azar, chicos, ¿ya? Hay una norma, no me acuerdo ahorita qué número es, ¿ya? Que te indica cuántas muestras tomar. Si digamos tú tienes 100 unidades, pues vas a tomar 30 muestras. Si es que digamos es de nivel 3, o sea, el nivel más crítico. Si es de nivel 2, intermedio, unas 20 muestras. Y si es de nivel 1, ya 10 muestras. ¿Ya? Y eso es otro tema también de estudio, ¿ok? La toma de muestras, que vamos a verlo en la segunda sesión, cómo se hace la toma de muestras, ¿ya? Entonces, el tiempo es importante porque el proveedor va a esperar afuera y no puede esperar mucho tiempo. En ciertas empresas te dan de 10 a 20 minutos para realizar el análisis. Por ejemplo, llega el colorante, tú rápidamente tienes que medir densidad. A ver, les voy a mostrar acá un ejemplito, ¿ya? Pa, 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 pa. Ya. A ver, me van a indicar si pueden ver mi pantalla, ¿ya? Eh, A ver, aquí tenemos un líquido, un líquido, un líquido, un líquido, un líquido. No tengo líquidos. A ver, a ver. Pam, 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 pam. Ah, a ver. De un líquido haremos. La verdad, los líquidos son un poquito más rápidos de hacer. A ver. No encuentro. Que hay hartos productos. A ver. Ya me voy a ir acá arriba. Ya aquí arriba debe estar. Ah, pa. Ya, a ver, por ejemplo, colorante amarillo. ¿Qué ha llegado colorante amarillo? Ya, el encargado va a ser el de materias primas. Cada cuánto se hace el análisis, cada que se entrega el colorante. De acuerdo a cómo se lo va a hacer, de acuerdo al siguiente procedimiento estandarizado, que es el número 852. ¿Qué análisis hay que hacer? El análisis organoléptico, que abarca lo que es impurezas, color, olor, textura. El análisis físico-químico, el arsénico plomo, o puede ser densidad, por ejemplo. Acá me olvidó poner densidad, ¿ya? Entonces tú tienes que hacer este análisis. Obviamente lo de arsénico y plomo no lo vas a hacer, eso el proveedor te va a entregar, ¿ya? Pero sí tienes que hacer los otros análisis, ¿ya? Y el análisis de densidad es importante. Entonces, cuando llega el proveedor, el tiempo corre y tú ya tienes que empezar a tomar tu muestra, qué sé yo, 3 muestras o 5 muestras y empezar a hacer tu análisis. ¿Cómo se mide la densidad? Depende cómo lo harán las empresas. ¿Qué tal si tienen un método más rápido para hacerlo? O usan el método ¿cómo se llama esto? Eh, se mide su nombre, el picnómetro, por ejemplo, con picnómetro. Entonces, el tiempo apremia, ¿ya? Y tú ya tienes un procedimiento estandarizado. Ya sabes qué es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y eso va a ser tu trabajo diario, medir la densidad o medir la humedad, qué sé yo, ¿ya? Y ya vas a adquirir agilidad, vas a adquirir rapidez y rápidamente vas a dar tus resultados. El tiempo es importante, muchachos, ¿ya? Porque si te demoras mucho, el proveedor puede hacer ciertas observaciones o incluso la producción se puede atrasar, o sea, ahí tú tienes que ver esos detalles, ¿ya? Otro de acá es conocer el nivel de control y los criterios de aceptación analítica. Y esto me refiere a las normas. Por ejemplo, para el pH de yogur o los grados Brix ya te he mostrado cuál es el rango. Tú también tienes que encargarte de verificar si se encuentra en el rango para dar un buen resultado.
Si es que, por ejemplo, el producto no está en el rango, pues tú lo vas a reportar y vas a decir, este producto o este lote está observado porque no cumple con los parámetros indicados en la norma boliviana, ¿ok? Y ahí vas a decir si ha hecho el análisis, si ha hecho, si ha hecho lo que es el procedimiento y no dio los resultados, ¿ya? Y otro también, los costos. Pero eso va más de la parte, por ejemplo, de gerencia y demás, porque ellos tienen que brindarte los materiales para que tú hagas el análisis, ¿ya? Tú también ahí tienes que ser bien claro con qué necesitas, cuánto necesitas, para qué necesitas y por qué necesitas, ¿ya? Si tú vas a realizar acidez, necesitas hidróxido de sodio, necesitas ácido clorhídrico, necesitas, qué sé yo, carbonato de sodio, y ahí tienes que mandar pues las cantidades que necesitas, cuánto necesitas, con qué características necesitas. Tú eres el encargado del laboratorio. ¿Qué tal si en una de esas ya te quedas sin reactivo? Tú vas a ser el responsable, ¿verdad? Ya, continuamos. Número 2. Las mediciones analíticas deben ser hechas empleando métodos y equipos que hayan sido probados y validados para garantizar que se cumpla su propósito. Ya, lo que les decía, yo no puedo medir una cantidad pequeña en una balanza normal o una balanza de 2 decimales o de un decimal. No puedo. Ya tienes que ver la apreciación de la balanza, si es de 1 kilo, de 2 kilos, de 100 gramos, qué sé yo. ¿Ya? ¿Quién valida ese instrumento? IFMetro, como me han indicado, es correcto. ¿Ok? ¿Qué método vas a usar? Ahora, ahí, en los métodos, chicos, las normas bolivianas tienen ciertos métodos para varios productos. Norma boliviana para medir, no sé, de la leche, norma boliviana para harinas, norma boliviana para aceites, norma boliviana para grasas. Ya están en las normas bolivianas, o incluso, yo sé que las normas bolivianas tienen un costo, cuesta, no es gratis. Por ejemplo, las BPLs creo que costaba 230 o algo así, ya o 300, no me acuerdo. Si es que, digamos, tú no puedes recurrir a la norma boliviana, pues puedes recurrir al Códex, ¿no? El Códex Alimentarios, donde eso en Internet lo tienes ahí. Y el Códex es a nivel mundial, porque el Códex, ¿quiénes lo han hecho? La OMS y la FAO. Ellos se han unido, han hecho ciertos parámetros para ciertos alimentos a nivel mundial, ¿ya? Entonces, el códex sí es abierto, todo público, tú puedes entrar al códex para la leche y ahí te va a salir qué parámetros medir, cómo medir, ¿ok? Y pues el IFNORCA lo único que hizo es agarrar esas normas y adecuarlo a las condiciones acá en Bolivia o adicionar ciertos detalles y por eso se va actualizando cada cierto tiempo, ¿ok? Ya, continuamos con el punto 3. El personal involucrado en la calificado y competente para efectuar su tarea. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que darle esa confianza a la persona que va a realizar el análisis. Ahora aquí, chicos, tú tienes que ser, si bien, por ejemplo, tienes que tener buen ojo, porque a veces las personas por naturaleza mentimos, ¿no ve? No somos perfectos, ¿ya? Entonces, tú tienes que ganarte esa confianza. Y si tú eres el auxiliar, si tú eres el trabajador, ¿ya? Y todavía no eres el encargado, tú tienes que darle esa confianza a tu jefe, ¿ya? De que tú conoces la técnica. Obviamente, a un principio no vas a la primera hacerlo, pero vas a ver el POE, vas a ver el procedimiento, vas a ver sus instrucciones, sus instructivos, y ya pues tienes que estudiarlo. Eso va a ser tu trabajo, ¿no? Tienes que hacerlo bien. Ya, muchachos, entonces cuando ustedes vayan a cualquier lugar, siempre pidan el POE o el instructivo o pregúntanle cuál es el procedimiento para poder manipular esta máquina o cuáles son los pasos que se sigue para medir la densidad, con qué instrumentos lo hacen. Tienes que curiosear. Por eso, chicos, los que hablan más en las empresas son los que, digamos, son bien entradores y preguntan sin miedo, obviamente con respeto, para poder conocer. Pero si te quedas callado y no dices nada, pues ahí vas a estar perdido, ¿ya? Por eso, chicos, en laboratorio aprovechen ahorita, si es que están en clases pasando, no sé, laboratorio de mecánica de fluidos, transferencia de calor, química general, cuantitativa, analítica, qué sé yo. Metan las manos, chicos, metan las manos, curioseen cómo es, cómo se hace, cómo ha hecho, qué reactivo, o por qué ha usado esto, etcétera, etcétera. Y de esa manera van a poder garantizar también su procedimiento. ¿Ok? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Podemos continuar? Sí, Inge. Ya, gracias.
Vamos a continuar. Vamos con el siguiente punto. Ya, número 4. Debe existir garantía independiente y en forma periódica de la competencia técnica del analista y del aseguramiento de la calidad. Ahora aquí, ¿qué significa esto? Ya, ahora sí vamos a continuar. Un cachito se me ha apagado la laptop. Voy a enviar la presentación, por favor, a la moderadora para que ella también lo pueda compartir y podamos continuar. ¿Ok? ¿Se me escucha, verdad? Sí, señora, se lo escucho. Ya, muchas gracias. Ya, a ver, denme un momentito, a manera de descanso, unos 10 minutitos, voy a pasarle el documento a la moderadora, ¿ok? Denme un momento. Buenas noches, chicos. Nos damos unos minutitos hasta que podamos compartir nuevamente, por favor, las diapositivas, ¿sí? Unos minutos, por favor, para hacer eso.
Bien. Ahora sí, vamos a retomar, ¿ok? Ya hemos pasado un receso de unos pequeños minutos. Vamos a continuar ahora con una parte práctica, ¿ya? Ya mañana bueno, la siguiente sesión vamos a continuar con los otros pilares, hasta ahora hemos visto tres, ¿ya? Y bueno, he compartido a la compañera moderadora unas imágenes, ¿ya? Voy a pedir, por favor, que pueda compartir esas imágenes y vamos a analizar casos reales, chicos, ¿ok? Y vamos a analizar cada caso real, cuál es el error que se está cometiendo y cómo podemos remediar ese error o de alguna manera minimizar ese error. ¿Ok? Entonces voy a pedir por favor a la moderadora que nos pueda compartir las imágenes para poder analizar esto. Buenas noches, Cristian. Bueno, estamos ahorita tratando de compartir todavía. Eh, por favor, un momentito. Ya, claro, no hay problema. A ver, mientras esperamos a que comparta, vamos a hacer hasta aquí un pequeño repaso. ¿Ya, muchachos? Para que la tengamos clara también. ¿Ya? Bueno, en primer lugar, como han podido observar, las BPLs, el principal objetivo es garantizar que los resultados sean confiables, ¿ya? Y en cualquier empresa, en cualquier industria, eso es lo que se busca, que los resultados que tú me des sean confiables para poder tomar decisiones. Ese es el resultado, o sea, ese es el punto, ¿ya? Y hemos visto que hay 6 pilares, ¿ya? Hoy hemos visto 3, ya el miércoles vamos a ver otros 3. Luego vamos a ver lo del muestreo y vamos a ver también lo de los registros, ¿ya? Ya les adelanté un poco también, ¿ya? ¿Cuáles fueron esos 3 principales pilares? El documento los voy a compartir, chicos, también. Lo voy a compartir a la sociedad para que ellos también lo puedan compartir, ¿ya? El primer pilar, como habíamos visto, era cumplir con la medición que se nos ha pedido, no perder el horizonte. Si me han pedido a mí medir la densidad, pues tengo que medir la densidad. ¿Ya? Y en lo posible, yo tengo que tratar de agilizar para poder medir y sacar un buen resultado, ¿ya? Ahora, lo recomendable, chicos, es que tú ya tengas unos registros. O sea, si tú vas a una empresa donde ya tiene recorrido, tú ya vas a poder, ¿qué cosa? Vas a poder basar tus datos en lo que ya tenías registrado, ¿ya? Y si es que algún resultado no coincide con tu rango, ahí vas a tú hacer esa nota. No cumple con tal especificación, ¿ya? Posterior, el segundo punto, ya que habíamos visto, es poder nosotros garantizar el procedimiento de esa medición o seguir un procedimiento adecuado con instrumentos certificados, con procedimientos validados, ¿ya? Por eso es muy importante, chicos, en cualquier industria que tú tengas bien claro tus registros, tus instructivos, tus procedimientos estandarizados para que tú puedas reproducir esos resultados. Ese es el objetivo. Y como tercer punto que habíamos visto es el tiempo. El tiempo es muy importante para poder nosotros realizar nuestro análisis. Ya el tiempo se traduce en dinero, el tiempo se traduce en poder romper buenas relaciones con los proveedores o con los clientes. El tiempo es clave para que nosotros podamos realizar ciertos análisis, ¿ok? Y dependiendo donde tú te encuentres, vas a tener cierto tiempo para poder hacerlo, ¿ok? Entonces, esos 3 pilares, chicos, son fundamentales, ¿ya? Y ahora con las imágenes que les vamos a mostrar, vamos a ver ciertos laboratorios, ¿ya? Y poder corregir algunos errores y de alguna manera también nosotros poder sugerir qué se puede hacer para mejorar, ¿ok? Cristian, buenas noches. Disculpe, no sé si me puede pasar a mí directamente. Creo que le pasó a mi compañera las imágenes y le puedo mandar mi número. En el grupo, en el chat, voy a escribir mi número. Me manda nomás a mi WhatsApp y lo vamos a compartir. Ah, ya está bien. Por favor. No te Sí, ya lo preocupes. subí al chat del Meet. Ok.
Ahora sí, Cristian, no sé si puedes ver, lo estoy compartiendo. Muy bien, muchas gracias. A ver, vamos a analizar, chicos, estas imágenes ya que son de algunos laboratorios, algunas imágenes que yo he tomado, algunas mediciones que he realizado, las primeras veces cuando me he equivocado, ¿ya? Y de esa manera vamos a tratar de poder hacer ciertas correcciones, ¿ya? A ver, en la primera imagen, como pueden ver, es una deshidratadora, ¿ya? Esta deshidratadora, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Algo que no está, por ejemplo, correcto. ¿Qué pueden ver? ¿Qué me pueden mostrar que no es correcto ahí? A ver, ¿qué creen? Tiene que ver con la instancia. Con la sí. A ver, vamos chicos, sin miedo. El chofer, el lugar. Exacto. ¿Por qué he sacado esa foto? Este equipo ya era un componente trifásico, donde tenía su contacto a tierra, ¿ya? Pero usualmente, ¿qué es lo que se hace en las empresas o lo que hacen? O al menos de manera artesanal, por ejemplo, ¿ya? Se usa el switch tal como lo vemos en nuestras casas y lo enchufamos, ¿ya? Ahí hay cierto peligro, riesgo eléctrico, ¿ya? Por algo, pues, el fabricante, muchachos, ha puesto su tercer contacto a tierra, que nosotros lo sacamos. No es por así nomás, ¿ok? Uno es eso, ¿ya? El otro, las indicaciones. Como pueden, tal vez no se ve bien en la pantalla, pero ¿en qué idioma está ahí? En inglés, ya. Yo no tengo problemas con el inglés, que si sabes o no sabes, ya. Obviamente es bueno que sepas, pero digamos que tú como encargado vas a poner este equipo y vas a llamar a un auxiliar o a un pasante o a una persona externa y no va a poder tal vez entender cómo se manipula este instrumento, ¿ya? En muchas empresas pasa, ¿ya? Porque estos equipos son importados de otros países, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá? Colocar su, o no traducción como tal, sino colocar su POE, su procedimiento operativo estándar, cómo se emprende, cómo se hace para pagar, cómo se hace para regular la temperatura, el tiempo, ¿ya? Y no sé si ustedes han visto en el laboratorio, por ejemplo, en Química 100, cuando nosotros hemos visto los equipos ahí en el curso básico, tiene su POE. Por ejemplo, cuando manejas la estufa, indica cómo se prende. Incluso don Martín mismo te explica. Paso uno, paso dos, paso tres. No es enchufar y prender directamente. Hay ciertos equipos que tienen que estabilizarse, que tienen que calibrarse y demás. Ya en tener caso en la deshidratadora, es el problema, ¿ya? La conexión tiene que ser pues la adecuada para el equipo. Es muy importante para que tú puedas tener buenos resultados, ¿ya? En la deshidratadora, ¿qué parámetros podemos medir, chicos? A ver, alguien que me diga. En la deshidratadora, ¿qué parámetros son los que tú controlarías? Humedad. Humedad, ¿qué más? Temperatura. Temperatura, ahora sí puedo leerles tiempo, exacto, ¿ya? Ahora, este equipo, como pueden ver, ahí tiene sus reguladores, ¿ya? Es de temperatura y tiempo. Tú tienes que medir la humedad. Obviamente, depende del equipo, ya si es un equipo moderno o no. Hay algunos que directamente te lanzan la humedad, pero otros no. Entonces, mira, aquí un ejemplo claro, ¿ya? ¿Cómo puedes medir la humedad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a apagar el equipo? En funcionamiento, vas a abrir y vas a tomar una muestra? A eso me refiero con un proceso, un procedimiento, ¿ok? Y tú, como encargado de calidad o de laboratorio, tienes que generar ese POE de tu equipo. ¿Ya? ¿Qué hacer? Por ejemplo, para tomar la muestra, ¿qué se tiene que hacer? Primero, se tiene que no apagar el equipo, sino ponerlo en pausa o detenerlo, abrir la puerta, ya, tomar muestras, ya sea dos, tres, cuatro, dependiendo de cuánta cantidad tenemos, ya, y cerrarlo y continuar el proceso, ya. Ahora, aquí podemos tener la definición de muestreo destructivo y muestreo no destructivo. ¿A qué me refiero? Cuando tú vas a medir la humedad, por ejemplo, qué sé yo, digamos que estás deshidratando naranja, ¿ya? Si tú quieres medir su humedad, ¿qué vas a hacer? Vas a llevarlo a una estufa. En la estufa lo vas a calentar a tal temperatura y luego esa tu muestra ya no va a servir porque ya lo vas a volver, pues, ya lo vas a calentar.
vas a hacer perder sus propiedades. ¿Ya? Entonces no lo puedes volver a meter a la deshidratadora. Ya sería un delito, ¿no ve? Entonces, todos esos pasos tú tienes que ponerlo en tu POE, ¿ya? En tu procedimiento estandarizado. ¿Ya? Vamos a la siguiente imagen, por favor. Ahí está. En este laboratorio, por ejemplo, tenemos las balanzas, ¿ya? Las balanzas. A ver, yo les voy a preguntar. Alguien de aquí debe conocer. ¿Qué equipos son los que se muestran en pantallas? Piachímetro. Exacto, un piachímetro y una balanza analítica. Muy bien, ¿ya? Vean en dónde están esos instrumentos, esos equipos. No están al aire libre, no están sobre cualquier mesa, no están ni siquiera abiertos a todo público, ¿ok? Estos instrumentos están dentro, ya, dentro de un lugar el cual es exclusivamente para balanzas. Y cuando nosotros vamos a ver en las BPLs, les he dicho que habla sobre gestión también, de cómo tener tu laboratorio. Tú tienes que tenerlo bien ordenado, ¿ya? Si este es el lugar de balanzas, pues es de balanzas. Si es el lugar de piachímetro, es de piachímetro. En este caso, este laboratorio era pequeño, ¿ya? Y usualmente casi la mayoría son pequeños, chicos. Eso es lo que un poco estamos casi fallando en la industria, ¿no ve? No le damos el lugar como tal al laboratorio, a menos que sea una farmacéutica. Ahí sí, sus laboratorios son pues, otro nivel, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos una balanza analítica, que es esa que está ahí con su puertita, esa cajita chiquitita, como pueden observar, ¿ya? Y esa balanza analítica también tiene su POE. Ahí dice cómo prender, qué hacer. Por ejemplo, algo gracioso que alguna vez a mí me ha pasado y les comparto, cuando medíamos, por ejemplo, en la balanza analítica, lo primero que hacíamos llegando al laboratorio es enchufar la balanza analítica. Lo primero, porque tarda media hora mínimo en estabilizarse. De media hora a una hora, las balanzas analíticas tardan en estabilizarse. Así que apenas llegábamos al laboratorio, junto con mi compañera, enchufábamos la balanza analítica, ¿ya? Después de media hora, 40 minutos, ya sabe estar en funcionamiento, ya podías usar y todo. Pero una vez vino un pasante externo, ¿ya? Y, o sea, le habían enseñado siempre que todo equipo que se usa se guarda o se apaga, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Realizó la medición y lo apagó la balanza, lo desenchufó. Obviamente está aprendiendo, ¿ya? Y ustedes, chicos, cuando vayan a las empresas o a las fábricas, o sea, tienen que también ser empáticos con sus compañeros que están aprendiendo, así como lo han sido conmigo, así como lo han sido con ustedes, ¿ya? Entonces, no tenía que desenchufarlo, porque lo ha desenchufado y otra vez hemos tenido que enchufar y esperar otra vez una hora. Y hay empresas que solo tienen una balanza analítica, ¿ya? Imagínate que tengas que hacer la medición, vas a tener un retraso de una hora y te van a llamar la atención, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con las balanzas analíticas, ¿ya, muchachos? Ya, el otro es el pHímetro. Ese pHímetro, personalmente, a mí un poquito no me gusta. Uno, porque es antiguo, es un pHímetro antiguo. Hoy en día hay los modernos, ¿no ve? De HANA, los analíticos, los multifuncionales, hay de todo. Pero en las empresas usan ese, ¿ya? Porque en la empresa no hay nada que nos sirva, todo sirve, todo, ¿ya? Lo malo de esto es que no te garantiza, no te da confianza en los resultados. Y otra cosa es que tienes que calibrar. De hecho, todo pHímetro se calibra en tres niveles, ¿no ve? Hay de pH 3.6, hay de pH 6.4 y de 12.5, si no me equivoco, ¿no? Sus soluciones buffer para poder calibrar, ¿no ve? Pero calibrar toma su tiempo, chicos. En laboratorio, por ejemplo, en química 100, no recuerdo que me hayan enseñado a calibrar. Donde sí me han enseñado era en Quanti y en Quali. De hecho, en Quanti, a calibrar sus pHímetros. De hecho, usaban los de brazo, como les he mostrado en la imagen. Ahora ya hay los modernos, ¿no ve? Pero ahí también tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? El calibrado de los instrumentos, el pHímetro al menos es especial. Tiene un líquido en su misma tapita, donde muchas veces ese líquido lo botamos, lo echamos, y no tienes que hacer eso. Es una solución salina que va a estabilizar y que va a calibrar tu pHímetro. Tú sabes bien que en el pHímetro, ¿qué es lo más caro? El electrodo. Se frega el electrodo y ya está. Tienes que hacer una reposición o tienes que mandar un informe del electrodo si ha dañado, y eso ya, pues ya sabes qué significa, ¿no ve? Entonces tienes que tener mucho cuidado también con eso, ¿ok?
Vamos a continuar ya con la siguiente imagen, si es que todo se puede compartir, por favor. Si tienen preguntas, me dicen, chicos, activan sus micros, no hay problema. Muchas gracias. Ahora sí. Bien, en la siguiente imagen ya, ahora quiero hablarles sobre el orden en el laboratorio, que es también parte de las BPLs, ¿ya? Todo instrumento, y también les han debido enseñar en laboratorio de química CIAN, todo lo que es de vidrio, ya, todo material de vidrio tiene que estar seco, limpio, ¿ok? Y ahí sí es real, chicos, cuando ustedes les dicen, por ejemplo, yo sé que en el laboratorio nos piden, ¿no? Nuestro trapito, nuestro detergente y demás, es real, en el laboratorio también se hace eso, o sea, en tus inicios, en tus empiezos, vas a hacer eso, pues vas a tener que lavar, porque, chicos, si tus instrumentos, si tus materiales en este caso no están aptos, vas a generar errores en tu medición. ¿Ya? Si tu pipeta, por ejemplo, esto pasa más en las pipetas, en todo instrumento volumétrico, en las buretas, la punta se tapa o la punta se daña o está sucio, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso se traduce en un error en la toma de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, creo que se cortó la imagen. Bueno, en la imagen que les estaba mostrando, ya, ahí estaba exclusivamente el material de vidrio, ¿ya? Ahora, hay un secreto en las BPLs. Ahí no es un secreto, pero es parte de un tema. No sé si han escuchado hablar sobre las 5 S. En Japón lo usa, ¿no ve? Donde es orden, limpieza, todo tiene que estar en su lugar, etiquetado, ¿ya? Y es real, ¿ya? En laboratorio tiene que estar así. Y hay muchos que son bien ordenados con eso, ¿ya? Así que desde ya tú tienes que aprender eso, a ser bien ordenado con tus cosas. En laboratorio tú tienes que separar, tú tienes que poner el material para lo que es el uso de material volumétrico, materiales no volumétricos, materiales de cerámica, materiales de fierro, separarlo. ¿Ya? De esa manera también tú vas a poder ser práctico y vas a poder también usarlo de manera rápida, ¿ya? Es como en los talleres mecánicos, no sé si han visto su tabla de herramientas, ¿no ve? Donde ahí con masking lo ponen o con tiza está pintado la figura del elemento, ¿no? O del instrumento, de la herramienta, ¿ya? Similar, ya va a ser de mucha utilidad en el laboratorio para que tú puedas emplear. Así como pueden ver en la pantalla, ahí están lo que son los mecheros, están lo que es los crisoles, ¿ya? Se encuentra lo que es las pipetas, los videoreloj, ¿ya? Entonces, todo tiene que ser en su lugar. Acá todavía faltaba etiquetar, ya ese era nuestro trabajo, me acuerdo. Teníamos que poner, ese era el inicio, ¿no? Cómo es que estaba el laboratorio y qué es lo que hemos hecho nosotros para poder optimizar el proceso, ¿ya? Entonces, en lo poco, cualquier pequeño detalle que haces, siempre suma, chicos. Y eso también tiene que ser tu iniciativa. No esperes a que la jefa de planta o la jefa de calidad te diga, haz. Tú ya tienes que ser ágil y ver, a ver, ¿qué puedo mejorar aquí? Porque chicos, somos ingenieros. Ese es nuestro trabajo, mejorar, optimizar, ¿ya? Entonces tú vas al lugar de tu trabajo y vas a ver, ¿qué puedo hacer acá? Ah, puedo mejorar esto. Mira, esto está un desorden, esto se puede ordenar, esto se puede hacer así, así, y dar ideas, ¿ya? Pasamos a la siguiente imagen, por favor. A ver. Ah, ya. Este de acá es interesante. Esto es para muestreo, pero más que todo, ¿ya? Esto era en la elaboración de quesos, por ejemplo, ¿ya? Acá vaya algo interesante, ¿ya? Como pueden observar ahí en la pantalla, ya aquí, esto ya es el queso cuajado, o sea, es cuando ya se ha cortado y lo que se hace es medir la temperatura, ¿ya? Hay ciertos errores acá. A ver, ¿quién me puede mencionar los errores que observan acá? Esto era una planta pequeña de quesos. A ver, ¿quién me puede decir qué errores pueden observar ahí? ¿Qué cosas ven que están medio extrañas? Está muy cerca, tal vez. Ya, Eh, buena observación. y Otro, que la muestra se está tomando directamente del producto principal. también. ¿Alguien más? A ver, en primer lugar, ¿qué se está midiendo? ¿Qué creen que se está midiendo? Ahí no se ve bien la imagen, ¿no? Pero Temperatura, tal vez. es temperatura.
Ahora, lo que dijo al principio la compañera, se está poniendo al fondo el termómetro. Chicos, el termómetro más o menos debe tener de 15 a 25 centímetros de largo, más o menos, ¿ya? Eh, ¿Por qué en esa olla se preguntarán? ¿Ya? Lo que pasó acá es que estábamos controlando el tiempo de cuajado, ¿ya? Obviamente el queso se lo hace en silos más grandes, ya en duchas, en tanques más grandes, ya. Acá lo que hemos hecho es a nivel bench scale, como le llaman, ¿no ve? A nivel laboratorio. Hemos tomado la muestra, hemos hecho el proceso, ya, para poder determinar el tiempo de cuajado y la temperatura de cuajado, o verificar, validar la temperatura de cuajado, ya. Entonces acá el error que se cometió básicamente es que el termómetro lo hemos metido hasta el fondo. ¿Cuál es el problema ahí, chicos? A ver, ¿por qué es el problema que esté hasta el fondo? El sensor tal vez puede ser. Uno es el sensor, porque está en contacto. Si yo lo pongo al fondo, chicos, obviamente la parte de abajo va a estar pues más caliente que la parte de arriba, ¿ya? Pero ahora hay un detalle, esto es el queso. Tú sabes bien que cuando haces el queso y lo cortas, no puedes agitarlo, no puedes mezclarlo. A ver, yo les pregunto, ¿qué harían ustedes entonces? Porque alguien me puede decir, Inge, podemos mezclarlo y homogeneizar la temperatura. Sí. O sea, sí, es lo legal, pero el producto es queso. Y si yo mezclo, voy a romper pues las redes que se han formado del cuajo y ya no va a ser queso, ya no va a servir. ¿Cómo puedo darle solución? A ver, ideas chicos, ideas. Aquí pueden equivocarse, no hay problema, estamos para aprender. A ver, sin miedo, activen su micrófono y díganme, ¿qué podemos hacer para poder tomar un buen dato de temperatura? A ver quién, chicos, es un caso real, a ver quién. ¿Qué idea se les Tal viene? vez agitarlo y luego medirlo. Sí, esa sería una opción, pero como les decía, como es queso, no podemos agitarlo, porque si lo agitamos vamos a romper esa red que se forma, ese cuajo, y ya no va a poder servir el queso. Si fuese otro líquido, no sé, yogur, jugo, sí se puede homogeneizar. ¿Qué haríamos saber en este caso? Quizá podríamos medir en diferentes puntos con el mismo Eso, termómetro. esa es la clave, el muestreo, ¿ya? La norma de muestreo menciona que mínimamente, bueno, depende del producto, se puede tomar 5 puntos ya de referencia, ¿ya? Y acá lo primero que nosotros podemos ver es que no puedo meter mi termómetro hasta el fondo. Hasta el fondo no, porque voy a tocar la base de la olla y voy a medir la temperatura externa de la olla. Y tú sabes bien que por OP2 hay transferencia de calor que depende del espesor y en este caso de la olla que es pequeño y peor por su conductividad calorífica. Entonces, no, no, no. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar diferentes puntos de muestreo, como dijo su amigo. Uno va a ser al medio, otro va a ser al costado, al otro costado, y vamos a promediar. Y ese va a ser esa va a ser mi temperatura. ¿Ya? Esa es una de las soluciones. El problema que vemos acá, y tal vez no lo han mencionado, o tal vez sí lo querían mencionar, pero tal vez no lo quieren decir, es la persona que está midiendo. Vean cómo están sus guantes, ¿ya? Aunque no crean, chicos, es bien importante esos detalles, bien importante cómo te colocas el guante, cómo están tus uñas, tienen que estar cortadas, la limpieza es importante. Si tú no te mantienes limpio, ¿cómo vas a mantener limpio tu laboratorio? Y peor, ¿cómo vas a hacer tus análisis? ¿Ya? Siempre su alcohol desinfectante tiene que estar, siempre su corta uña, siempre su lima, siempre todo eso para poder también ustedes dar una buena presencia, ¿ya? En este caso, el guante no está bien puesto. ¿Qué problemas puedo generar? Puedo hacer caer incluso el termómetro porque no estoy cómodo. Tú sabes bien que para tomar una buena medición tú tienes que también tener ciertas, ¿cómo se puede decir? Condiciones de trabajo, ¿ya? Entonces, uno de esos es importante, ¿ok? Siguiente, por favor. Vamos a continuar con la siguiente. Ya, ahí está. A ver, este instrumento, ¿ya? En primer lugar, este instrumento, esto era cuando hemos analizado frutas. Esto se llama, se me fue el nombre, pero mide el índice de madurez. El índice de madurez de las frutas, ¿ya? ¿Cuál era el problema con esto? Si ustedes hacen zoom al relojito, ¿ya? Así como reloj,
ya al instrumento, vean algo. ¿Cómo están las agujas? ¿Qué pasa con las agujas? No está calibrado. Eso. Detalle importante. Y a veces nosotros, sin fijarnos siquiera el instrumento, ¿qué hacemos? Directo lo usamos, ¿ya? Y eso es lo que, por ejemplo, que cuando nosotros compramos algo de la tienda, ¿qué hacemos? Directo lo abrimos y lo comemos, ¿no ve? Ni siquiera nos fijamos la fecha, qué tiene, que, o sea, ya, tú ya eres ingeniero químico, peor si eres de alimentos, tienes que verificar siempre, ¿ok? Y en este caso, con el instrumento, tienes que verificar cómo está tu instrumento. ¿Qué tal, chicos, si alguien por ahí lo ha hecho caer el instrumento, no sé, el del turno de la mañana, digamos, y tú vas en la tarde y ahí sí está el instrumento, y tú lo tocas, lo mides y ya valiste, a ti te van a hacer responder. Entonces tú tienes que tener mucho cuidado con eso también, ¿ya? Mucho cuidado con eso, ¿ok? Tienes que verificar si tu instrumento es el correcto o no. Muy bien, vamos a quedar aquí, muchachos. Ya quiero dejar este espacio para preguntas ahora. El día miércoles vamos a continuar con los otros puntos de las PPLs y también vamos a continuar con otras imágenes también para que vean que son casos prácticos, ¿ya? Prácticos, para que vean en la vida real cómo es. ¿Ya, muchachos? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Y si es que no, pues agradecemos a la sociedad por la invitación y por la presentación también de las imágenes. He tenido problemas con la laptop, pensé que estaba cargando, pero no había estado cargando y se apagó de repente. ¿Ok? Bueno, le voy a dejar el paso a la moderadora si es que alguien no tiene preguntas. Buenas noches, muchas gracias, ingeniero. Creo que alguien tiene alguna pregunta, están alzando ahí la manito. Guara Andrea Tapia. Buenas noches, Inge. Una consulta. En el caso de en laboratorio, si hubiese un método, una norma definiendo un procedimiento y no se tuviese un equipo que menciona la norma o algún reactivo y la empresa quiere definir su propio procedimiento, ¿cuál sería el procedimiento para poder validar el procedimiento que está queriendo crear la empresa? Ya. Bueno, primero, hay muchas empresas que no tienen sus laboratorios como tal. Hasta las más grandes no tienen. Por ejemplo, hay algunas que no tienen el análisis microbiológico, ¿ya? Pocas empresas tienen su laboratorio microbiológico. ¿Qué es lo que ellos hacen? Toman muestras, pero unas muestras buenas por si acaso, o sea, tienen que llevar una buena muestra, y eso lo llevan a laboratorios externos. Y el laboratorio externo más conocido y por así decirlo más completo acá en La Paz sería el INLASA, ¿no? Que está abajo en Miraflores, ¿ya? Entonces pueden llevar sus muestras hasta el INLASA y en el INLASA te dicen qué análisis hacen. Si tú, por ejemplo, quieres hacer un análisis microbiológico, Streptococcus aureus, por ejemplo, ¿ya? Ellos te van a decir si hacen ese análisis o no, ¿ya? Ahora, la pregunta, ¿qué tal si, como me has dicho, ese análisis no lo tiene el INLASA? ¿Qué tal si tú quieres hacer Streptococcus aureus, pero no, el INLASA no lo hace, pero tú quieres medir? Ahora, ahí tendríamos que responder la siguiente pregunta. ¿Vale la pena medir ese parámetro o no? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en las normas, por ejemplo, en la leche sí o sí te piden medir acidez, densidad, Brix, ¿ya? Incluso ¿cómo se llama esto? Prueba de alcohol, prueba de temperatura de ebullición, te pide, principalmente, o sea, esos son importantísimos, sí o sí tienes que hacerlos. Y hay otros que son los secundarios, por ejemplo, plomo, arsénico, eso tendrías que llevarlo a espectrofotometría, pero no te pide, no te exige la norma como tal, que sí o sí tienes que hacer, no te exige. Pero si lo tienes, hazlo, más o menos así, ¿ya? Entonces, si tú quieres realizar un análisis de un parámetro que no hay, digamos, en INLASA o no hay en ningún otro lugar, es muy probable que ese parámetro sea un parámetro quizás secundario. Ahora, si es un parámetro primario y no hay, tienes que regirte al códex, porque el códex va a ser nuestra última instancia para ver si existe o no existe un método para medir cierto parámetro, ¿ya? Y si en el códex no se encuentra, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que les dije, tendrías que medirlo tú
bajo tus conocimientos o bajo una investigación o bajo una revisión de algún artículo científico que alguien lo haya hecho en otro país y tú tendrías que medirlo, hacer tus mediciones que sean reproducibles, confiables, de calidad, y de esa manera tú ya vas a poder determinar un rango. Y si es que no existe esa medición, pues te ganaste el trofeo porque puedes publicar incluso una norma boliviana o una sugerencia de procedimiento para medir cierto parámetro. Pero la pregunta sería, ¿vale la pena medir ese parámetro? ¿Es importantísimo o no es importante? Ese análisis tendría que realizarse. Tenemos otra pregunta. Es una pregunta. En mi caso, en la empresa donde trabajo, no hay registro de los procedimientos. Lo primero que hay que realizar es la estandarización, ¿no? Esa nos pregunta del otro mito. ¿Ya? Sí, como les digo, casi en muchas casi no hay un procedimiento, ¿ya? Si tú quieres realizar un procedimiento, un POE, tienes que basarte norma boliviana. Si no hay en la norma boliviana, en el códex. Si no hay en el códex, tienes que buscar otras normas, no sé, una norma argentina, norma colombiana, brasilera, de otros países, una norma que se asemeje a lo que tú quieras medir, ¿ya? Pero si es que, como me dicen, que quiere estandarizar, más o menos yo me refiero, me doy a entender que quiere validar su proceso. Para validar ese proceso, tienes que tener sí o sí una certificación del IFNORCA y una certificación ISO, ¿ya? Porque tienes que garantizar, o sea, tienes que dar esa confianza de que tú estás demostrando que ese procedimiento es válido, ¿ya? ¿Y cómo puedes hacer eso? Reproduciendo tus resultados, haciendo el procedimiento varias veces y teniendo sobre todo los registros. Los registros son muy importantes, muchachos, ¿ya? Y si la empresa no lo tiene, como te digo, tienes que buscar normas, ¿ya? IPNORCA, el Códex, buscar otra norma externa al país, similar quizás al procedimiento, ¿ya? Pero raramente ocurre eso. Siempre hay las normas, o sea, para los alimentos ya están definidos casi. Ahora, para tal vez algún fármaco en especial, quizás no haya. Ahí sí tal vez no podría responder, ¿ya? Pero sí debería existir para los parámetros de los alimentos, ¿ok? Gracias, Inge. Bueno, tenemos otra pregunta. ¿Está alzando la mano Pablo? Sí, Inge, una consulta. Lo que nos has indicado de la ISO 17025, porque esa norma es de competencia, ¿no? De ensayos y calibración, pero no hay una norma en general para las BPLs. Y si las BPLs se puede certificar así como las BPMs. Bien. Bueno, primero la norma 17025 no es como tal una ISO, es una norma boliviana, ¿ya? Y las normas bolivianas, a diferencia de las ISOs te exigen las normas y las normas te indican cómo se hace o qué tienes que hacer, ¿ya? Y la norma boliviana de las BPLs, la 17025, te indica cómo tú puedes garantizar o dar confianza de tus resultados. ¿Cómo puedo hacer eso? Cumpliendo con las BPLs. ¿Y cuáles son las BPLs? Son esos 6 pilares fundamentales. De hecho, son más requisitos, chicos. Tiene casi 25 páginas la norma, ¿ya? Pero la hemos resumido en esos 6 principios fundamentales, que ahorita solo hemos visto 3, ¿ya? Y como ustedes han podido observar, ¿ya? Sí nos podemos certificar con las BPLs. De hecho, la mayoría de hecho, todos los laboratorios en el área de farmacéutica tienen que tener esa certificación, ¿ya? Y ahora se está implementando también en el área de alimentos, ¿ya? Porque como les dije a un principio, estamos tratando con alimentos que se van a introducir, que se van a ingerir como tal. Y estos alimentos, pues, tienen que garantizar cierta inocuidad al momento de ser consumidos, ¿ya? Entonces, sí, sí te pueden certificar con las BPLs, ¿ya? Sí se puede certificar. Y para poder cumplir con eso, para poder tener la certificación de las BPLs, tienes que, pues, recurrir a presentar tus requisitos. Ahí te indica todo lo que tienes que tener. Lo principal que tienes que tener son tus POEs de cada proceso.
Si eres una industria de lácteos, pues tienes que mostrar tu POE para medir acidez, densidad, todo eso, ¿no? Entonces tienes que estar bien documentado para poder certificarte con el IPNORCA. El IPNORCA, de hecho, es quien te va a dar esa certificación, ¿ok? Pero ojo, no es igual como Ya, ISO. gracias. ISO y norma boliviana son diferentes. Mucho cuidado con eso. Muchas gracias, Inge. Tenemos otra pregunta. Dice, primero nuestros POEs deben estar regidos a las normas bolivianas. Exactamente, sí. Por ejemplo, como les decía, si tú quieres medir densidad de la leche, hay una norma boliviana. No me sé bien el número, 321, no me acuerdo, ¿ya? Esa norma boliviana te indica de la acidez, tienes que medir, tienes que hacerlo así, tomar tanta muestra, hacer esto, 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 te indica. Lo que tú tienes que hacer es basarte en eso, no copiar, pegar. O sea, puedes hacer copiar, pegar, pero ya no va a ser propio de ti, ya no va a ser interno. Va a ser como una copia y pega de la norma boliviana, ¿ya? Lo que tú tienes que hacer es basarte en esa norma boliviana para poder estandarizar ese proceso. ¿Ya? Así que sí, las normas bolivianas son referencias para poder realizar mi POE. En el caso de procesos, ¿ya? Ahora, en el caso de los equipos, porque acaso también los equipos tienen sus POEs, o sea, de cómo prender, cómo funciona. Ahora, eso no te va a dar la norma boliviana, porque la norma boliviana te va a dar para los alimentos como tal, ¿no? Si es que tú buscas un parámetro para medir. ¿Y quién me va a dar entonces de los equipos? Ah, ahí es importante la ficha técnica. La ficha técnica que siempre viene con el equipo. Es lo que cuando nosotros compramos, por ejemplo, un celular o algo, siempre viene con sus indicaciones, si se han dado cuenta. Tal vez nunca la leemos, ¿no? Que cómo hacer, cómo funciona, etcétera, etcétera. En el caso de equipos, la ficha técnica va a ser tu base para poder hacer tu POE. ¿Ya? Básicamente eso. Gracias, Inge. Y bueno, creo que la última pregunta. En la medición de Brix de múltiples muestras de leche, ¿con qué frecuencia debe calibrarse o verificarse el equipo? Mm, Bueno, en el caso de los brixómetros, depende. Hay dos tipos de brixómetros, ¿ya? O refractómetros, mal dicho, brixómetro. Se le dice refractómetro, ¿ya? Hay dos tipos. Hay uno que son los oculares, ya que son de campo, son muy prácticos. Tú le echas gotitas y ves y ahí te da el resultado, ¿ya? Esos, los que son así usados, casi cada 6 meses o cada 3 meses se lo calibran. Ya no recuerdo muy bien, ¿ya? Usualmente sabe ser cada de 3 a 6 meses se lo sabe calibrar, ¿ya? Ahora, los equipos como tal, los grandes, ¿ya? Que son los electrónicos, esos sí son casi un año. Cada vez al año se lo calibra, ¿ya? Pero esto también, por si acaso, no es que sí o sí cada 6 meses o cada un año, ¿ya? Los de metro van a venir con un patrón estándar. Por ejemplo, el BRICS de 10 tiene que salir, por ejemplo, de una muestra. Entonces, ellos van a venir con su patrón estándar, van a agarrar tu brixómetro, van a colocar su patrón y tiene que dar 10. Si da 10 significa que el equipo ha sido conservado, ha sido cuidado, ha sido bien usado y todavía funciona en las condiciones adecuadas. Pero ¿qué tal si tú al primer mes lo arruinas, le pones una muestra caliente, no lo limpias, no lo lavas, usas agua de pila en vez de agua destilada, qué sé yo? Poco a poco tu tiempo de vida útil en el caso de tu calibración va a ir reduciendo. ¿Ya? Entonces, no hay un tiempo exacto como tal, pero sí hay rangos, digamos, de 3 meses a 6 meses o un año, dependiendo también cómo tú le das la utilidad. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero. Pero tenemos la última pregunta, ahora sí, la chapita Ya. de nuestros participantes. ¿Qué medidas técnicas se aplican para evitar contaminaciones cruzadas, tanto en procesos farmacéuticos como en procesos de fabricación de alimentos? Ah, ya. Contaminación cruzada. Primero, vamos a definir como tal qué es la contaminación cruzada. Básicamente, en el área de alimentos, por ejemplo, se define contaminación cruzada aquel alimento ya, qué sé yo, que es crudo con un alimento ya cocido como tal. Tú sabes bien que un alimento cocido es aquel que ya tiene menos carga microbiana que un alimento crudo. Y en el refrigerador es un ejemplo clásico. Yo puedo poner carne fresca y puedo poner carne, perdón, carne cruda y carne cocida. De entrada, ahí va a haber contaminación cruzada, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para solucionar? A veces como ingenieros pensamos en las soluciones más grandes, difíciles, imposibles.
Una solución fácil simplemente sería etiquetar y diferenciar cada cosa en su lugar. Si yo voy a trabajar con muestras frescas o muestras crudas en un lugar apartado, y aparte también las muestras cocidas o las muestras que no son crudas como tal, ¿ya? Ahí entra lo que es las 5 S, ¿no ve? Que también es parte de las BPLs, ¿ya? El orden y el etiquetado, cada cosa en su lugar, ¿ya? Esa sería una forma de evitar la contaminación cruzada. Ahora, en el área de fármacos, mucho peor. Por ejemplo, si yo manejo una sustancia volátil como la acetona, ¿ya? Y lo guardo juntamente con alcohol etílico, por así decirlo, que no es tan volátil a diferencia de la acetona, puedo generar no solamente, y en ahí no existe tanto el término de contaminación cruzada, ¿ya? Sino va a existir el término de, ¿cómo se llama esto? Contaminación por componentes químicos, ¿ya? Y ahí es, en el área farmacéutica, por ejemplo, y de sustancias peligrosas, es más exigente la norma con el almacenamiento. Ahí sí que es clave el almacenamiento, ¿ok? Tiene que estar bien diferenciado, bien etiquetado y prohibido que los insumos, materias primas, lo que sea, toquen el piso. Prohibido, tiene que estar en mesas o encima de tarimas, ¿ok? Eso tiene que tomar en cuenta. Gracias, ingeniero. Y bueno, ahora una pregunta más que nos mandaron. ¿Cuáles son las recomendaciones para el uso del espectrofotómetro para la extracción de cafeína de una bebida energizante? A ver, con los espectrofotómetros, no sé si recuerdan en el análisis cuantitativo en Cuanti, ¿ya? Siempre se toma un blanco como referencia, ¿ya? Les estoy hablando del equipo antiguito, ¿ya? Equipos modernos como tal existen, pero esos son ya más automatizados, más con computadora y son de más fácil calibración. Lo malo es que son caros, ¿ya? Y sus patrones también cuestan caro, ¿ya? Si hablamos, por ejemplo, de los equipos antiguos donde tú tenías que poner agua, medir el blanco y calibrar, ¿ya? Para hacer el uso, por ejemplo, no exclusivamente tal vez del café no conozco mucho, desconozco. Voy a hablarte a nivel general, ¿ya? Del espectrofotómetro como tal. Sí o sí tienes que tomar el blanco primero, sí o sí. No solo para datos referencial en tu gráfica, ¿ya? Sino para el mismo mantenimiento del equipo. Si ponemos directamente la muestra, vamos a alterar ya el electrodo que ahí mismo existe, ¿ya? Para poder realizar su medición. ¿Ya? Entonces, en el caso del espectrofotómetro, no va a haber tanta ciencia como tal, solamente tenemos que seguir las recomendaciones de su uso, tanto en la ficha técnica, y yo puedo hacer más referencia o hincapié al blanco. Ya tenemos que tener cuidado con el blanco y con la toma de muestras, con sus celdas, con sus cubetas, ¿ya? Obviamente tu equipo no va a funcionarte pues toda la vida, no sé, hay que hacer ciertas adquisiciones, compras, actualizaciones, ¿ya? Pero eso yo creo que va a ir más para el área de investigación. Ya en empresas como tal, no, difícil que hagan la compra de un espectrofotómetro, ¿ya? Es mucho dinero, mantenimiento, es preferible llevarlo a otra agente externo como en Inlasa. Y en Inlasa, ahí sí, pues tienen los recursos para poder hacer mantenimiento a sus equipos y sus respectivas calibraciones también. ¿Ya? Entonces, eso tal vez podría ayudarte con respecto a esa pregunta. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, agradecerle por su tiempo y esfuerzo. Esperamos con usted contar más actividades y bueno, de hecho tenemos lo que es nuestra siguiente sesión el día miércoles. Ay, justo, me acaban de decir que hay una pregunta más, tal vez ingeniero que lo pueda responder. ¿Cuál es la diferencia de calidad e inocuidad y por dónde se empieza y termina? Eso me mandaron ahorita, disculpe. Ya, está bien. A ver, calidad como tal, la definición de calidad es poder cumplir con los requerimientos de, bueno, a nivel general, requerimientos del cliente. Para mí, calidad puede ser que un producto tenga tal acidez, tal dulzor o tal Brix, por ejemplo, ¿ok? Pero para otro puede ser diferente. Entonces, calidad como tal se define satisfacer con las necesidades del cliente, ¿ya? Dale un producto de calidad que tenga ciertas características que el cliente exige, ¿ya? Ahora, si nos vamos con inocuidad, inocuidad significa proporcionar un alimento que no atente contra la salud del consumidor. ¿Qué tal si para mi consumidor calidad es que sea bien dulce, que sea azucarado? Eso es calidad para él.
pero desde el punto de vista de inocuidad, es dañino para el consumidor, ¿ya? Entonces, ¿por dónde tengo que empezar primero? Siempre tengo que dar prioridad a la inocuidad, siempre a la inocuidad, ¿ya? Porque si es dañino para el consumidor, aunque para él sea de calidad, que tenga más azúcar o que sea más color, digamos, más colorante, que sea más amarillo, digamos, puede atentar contra su salud. Así que se empieza por la inocuidad para poder nosotros recién cumplir con sus parámetros de calidad. ¿Ya? Debemos dar prioridad a la inocuidad, chicos. La salud siempre es lo primero, como menciono. Muchas gracias, ingeniero. Ahora sí, muchas gracias por su tiempo y esfuerzo, ingeniero Cristian. Esperamos contar con usted para próximos eventos. Igual, bueno, la siguiente sesión que tenemos. Gracias a todos los participantes por asistir a la sesión de este curso. Espero que el conocimiento adquirido sea muy fructífero y nuestra próxima sesión con el ingeniero va a ser el día miércoles 13 de mayo a la misma hora, a las 7 p.m. Ingeniero, muchísimas gracias nuevamente y espero que ha sido muy provechoso para todos los participantes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues chicos, cualquier duda vamos a estar ahí para responder y si es que tal vez no la respondemos, pues vamos a averiguarla hasta responderla, ¿ok? Así que muchas gracias a la sociedad también y a todos los participantes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, muchas gracias y hasta luego, chicos, nos vemos el día miércoles.